Hola a todos, yo soy Laia y ahora mismo no estoy leyendo. Y hoy vengo a hablaros de un libro que he leído hace poco. Un poco así a petición, un poco popular, un poco porque me apetece a mí, más porque me apetece a mí que cualquier otra cosa. Vengo a haceros una reseña de un libro. Hace mucho tiempo que no hago reseñas y la verdad es que normalmente me hago 3 o 4 apuntes y me lo estructuro un poco, cosas que no quiero olvidarme de decir. Pero no tengo apuntes, así que vamos un poco a aventura así a ver cómo sale esto. Que hacía tiempo que no hacía una reseña y la verdad es que me apetece. Me gustaría mucho retomarlas, pero también tienen una dedicación detrás como todos los vídeos que hago. Entonces claro, pues hay que ir poco a poco. En fin, sin enrollarme más, hace poco en el wrap up de septiembre, que os dejaré por aquí arriba, os hablé de este libro, me gustó mucho y mientras conforme iba hablando me di cuenta de que tenía bastantes cosas que decir y que a lo mejor a alguien pues le podría interesar más verlo en concreto que no tanto en un wrap up. El libro es El Imperio del Vampiro, de E. Christophe. Es un libro que leí hace poco, es una primera entrega de una trilogía, cosa que yo no sabía cuando me lo empecé, y es un señor mastodonte, ¿vale? Y nada, vengo a hablaros de este libro así, un poco así, 3 o 4 cosas interesantes. En esta reseña, durante una primera parte no va a haber spoilers, y durante una segunda parte, si tengo alguna cosa así más que añadir, que la verdad es que no lo sé, sí que habrá. Aún así, os avisaré cuando lleguemos a partir de los spoilers, y también lo tendréis en la línea de reproducción para que os lo podáis saltar o podáis ir directamente a los spoilers, si os interesa. Antes de empezar con la reseña en sí de qué va este libro, yo tengo que deciros que yo no había leído a este autor. La verdad es que tiene un par o tres de trilogías que me llaman un poco la atención, pero la más famosa de todas, que viene siendo Nunca Noche, a mí la verdad es que no me llamaba nada la atención. A raíz de leer esta trilogía me he decidido, bueno, a empezar este libro y gustarme tanto, le di 5 de 5 prácticamente, me he decidido a seguir leyendo al autor y a probar con otras de sus trilogías, entre ellas, pues, Nunca Noche. Y eso, yo no he leído nada de lo que tienen publicado como juvenil, dentro de su catálogo juvenil. Creo que tiene 3 trilogías, así como 3 de 3. Pero yo no he leído ninguna. Entonces, claro, este es mi primer contacto con el autor. Si habéis leído alguna otra cosa, pues no puedo compararos si os va a gustar en relación con aquella otra obra o no. Para que sepáis un poco cómo me encuentro con el autor, porque sé que mucha gente ha leído este libro a raíz de leer Nunca Noche y sus expectativas alrededor de este libro eran distintas. Yo la verdad es que fui con este libro con unas expectativas bastante altas porque había oído ya en el panorama anglosajón cosas bastante buenas, además de 3 o 4 creadores de contenidos americanos, sobre todo creo que son los 3 que había oído hablar son americanos, que habían probado con sus novelas de fantasía juvenil y no les habían gustado y al leer este libro les gustaba. Entonces claro, yo iba con unas expectativas ya bastante altas porque gente de la que me fío me había dicho que esto me iba a gustar. Efectivamente me ha gustado, pero no sé deciros en relación a Nunca Noche. Entonces, quiero hablaros un poco de la trama y luego pasaremos, como siempre, lo dividiré un poco en cómo está narrado, cómo está construido el mundo, etcétera, etcétera. Este libro empieza con el fin de los días, el fin del mundo ha pasado, es decir, el sol ha dejado de salir y básicamente ya no se levanta el sol, en este mundo de fantasía en el que existen los vampiros. Entonces, ¿qué pasa? Hace 27 años que el mundo ya no sale, los vampiros son más fuertes de noche y el mundo empieza a estar plagado de tal manera por vampiros y empiezan a resurgir en el momento de esto. Este es como un poco el setting que lo prepara todo, pero partimos la historia con Gabriel de León, que es un cazavampiros, y es un cazavampiros porque su padre era un vampiro, es decir, es un bastardo, y al ser un bastardo le da ciertas capacidades, ciertas habilidades para cazar vampiros, dentro de esta gran orden cazavampiros que es los cazadores de plata, no, ¿dónde está esto? La Orden de Plata, yo sé que era plata algo, la Orden de Plata, que es una mezcla entre religión junto con campo militar de entrenamiento, y se convierte en un cazador de vampiros con todas las de la ley. ¿Qué pasa? Empezamos este libro en un momento en el que ella ha acabado su vida, nos empieza narrando este libro en tercera persona, como él, Gabriel de León, el gran matador de vampiros, ha hecho un montón de cosas y se encuentra en una cárcel junto con un escribano que resulta ser un historiador vampiro que quiere saber de su vida y quiere que le narre su vida. Y ahí empieza un poco todo, es decir, es este punto en el que tú ya sabes todo lo que ha hecho y empieza a contar su historia, empieza a contar su historia en 2 partes distintas, es decir, con dos momentos en su vida muy distintos, en primera persona. Así que tienes ahí como 3 líneas narrativas, la línea narrativa en la que se está desarrollando todo, que son cuando él ya ha pasado todo, una primera línea narrativa en primera persona, que son sus inicios como cazador de vampiros,
y una tercera línea como cazador de vampiros, es decir, cuando ya ha pasado un tiempo, y se encuentra con lo que vienen siendo un poco la cura, o el cáliz, o el... ¿cómo le llaman? Le llaman de otra manera. Bueno, el cáliz en el que dicen la mitología que podrá salvarnos de la noche eterna y de los cazadores de vampiros. Eso es un poco la trama y cómo lo construye. La verdad es que me pareció muy curioso el hecho de que empezara ya contándotelo todo y contándote todas las cosas que han pasado y cómo incluso se desarrollan esas dos líneas temporales que te marca el autor en el primer momento, sus inicios como cazador de vampiro y todo lo que pasa con el cáliz que os comento. Pero tú ya lo sabes, y ya sabes que tramas que se están plantando, como por ejemplo con lo del cáliz, que te está contando ya. Entonces es muy curioso ver cómo ya te han hecho spoiler prácticamente de toda la trama, pero aún así te absorbe y te atrae y es muy fácil leer a través de él. Y os digo, esto no es ningún spoiler porque te lo cuentan desde el primer momento, es decir, creo que es prácticamente la presentación del personaje. Voy a empezar un poco más con mi opinión, voy a dejar el libro allí porque pesa bastante. Yo os he dicho que la narración es un poco ambigua porque, bueno, un poco ambigua, no, un poco usual por el hecho de que tienes una narración más principal pero que aparece muy poco en tercera persona y luego dos líneas en primera persona contándote desde el punto de vista de Gabriel de León cómo están pasando las cosas. Entonces, claro, te están narrando en tercera persona y de repente empieza a dialogar y va añadiendo diálogo, como si fuera una narración y tú estuviera literalmente narrando en primera persona todo un libro. Y es bastante curioso este cambio. Además, a mí me ha pasado alguna vez que estaba leyendo tan metida, que cuando te quieres dar cuenta, espera un momento, ¿cuándo hemos cambiado de línea temporal? Pero es muy fácil de leer, la verdad. La pluma es muy sencilla, sí que es muy... Tiene aspectos muy gores y es bastante detallado, pero la verdad es que a hora de escribir per se no es una pluma muy metafórica ni muy rebuscada, es bastante sencilla, sí que hace bastantes anáforas, metáforas, alguna cosa así, pero es más un poco para escribir o para darte una sensación que no como un continuo uso muy florido de lo que viene siendo su pluma, vaya. Como os decía, a mí me da la sensación no, esto es fantasía oscura, es fantasía épica grimdark y se nota bastante, no solo en la creación de personajes, sino en cómo te describe todos esos detalles, a veces un poco ambiguos de cómo vienes, de cómo es todo. Entonces, quiero empezar por el world building y hablaros también un poco del sistema de magia, o lo poco que se llega a hablar dentro de él. Esto es un mundo de fantasía y sí que es verdad que te habla muy extensamente y tienes un mapa además y ayuda bastante. Habla mucho geográficamente, pero más a nivel político, a nivel de las naciones que hay y a lo mejor los tipos de características que se suelen dar en las personas nacidas en esos lugares, pero se queda un poco en la superficie a mi forma de ver. Sí que te habla mucho y tienes un mapa y te ayuda mucho a visualizarlo mucho, pero a la hora de construir geológicamente y hablarte de climas, etcétera, etcétera, no llega a tanto. Sí que te dice, obviamente, el norte es muy frío, el sur es más cálido, pero se queda así un poco en la superficie. No te explican tampoco, sí que te explican un poco que se ha acabado el sol, etcétera. No sabes qué pasa, es parte de los misterios del libro, así que ahí tampoco puede evolucionar mucho. Pero tampoco te hablan extenso de lo que viene siendo los vampiros antes de ese momento, de cómo habían sobrevivido, cómo existían. Es decir, es como que todo pasa a partir de este corte que es el hecho de que ya no haya salido más el sol. Y todo lo que viene detrás pues queda muy difuso. La verdad es que yo he encontrado que el world building en sí se me ha hecho escaso, la verdad, escaso, pero... Es decir, para el contexto de la historia está muy bien, para el contexto de lo que diríamos un macro world building súper denso, no lo es. Es decir, es bastante sutil. Además sí que te hablan de los vampiros y de las castas que hay de vampiros y te las explican 3 o 4 veces durante la historia. Pero tampoco da la sensación de que sea muy elaborado ni muy pesado. La verdad es que también los dones que otorgan estas castas son bastante sencillos. Entonces, el world building es bastante... Dentro de lo que cabe, no es algo que inexistente, existe, está ahí y obviamente tiene coherencia todo entre sí, pero tampoco es muy extenso ni ahoga mucho en ello. Obviamente, lo que escribe el autor en la página y lo que a lo mejor era desarrollado son muy distintos, pero a nivel de página no es elementalmente extenso. Y en la parte de world building que yo quiero dedicar al sistema de magia, yo os digo, yo no considero tanto el sistema de magia como a lo mejor estas castas que tienen los vampiros y estos dones, sino hay un momento en el que se da a entender que ciertos entes religiosos tienen cierta magia, incluso se habla de magia en los ritos y en
en los ritos, en los rituales y en la religión que ellos evocan, pero está ahí, no te explican tampoco, es un poco Gandalf, puedo hacer esto y puedo hacerlo. Además todo como que parece que todo surge de un mismo movimiento, una cosa así. Entonces, el sistema de magia para mí no existen. Sí que existen estas castas de vampiros que te hablan un poco de los dones que tienen, pero sistema de magia per se, de la gente que parece evocar magia dentro de este universo, no existe. Os he explicado tan brevemente que no está, la verdad. En cuanto a los personajes, quiero deciros que hay representación racial, y tanto racial como dentro del colectivo LGTBQ+, en esta historia. Y la verdad es que me ha gustado mucho. Esto demuestra que se puede hacer fantasía épica, sin necesidad de que sean todos iguales y con universos en los que pueden existir más reglas de género que no solo las cis hetero, ¿vale? Entonces está muy bien. Además, no relacionado con esto, pero estoy leyendo otro libro de fantasía que también lo hace, y lo hace de manera muy maravillosa, así que esto es un ejemplo de fantasía bastante guay, con representación, la verdad. Me ha gustado mucho. En cuanto a los personajes en sí, obviamente Gabriel de León es el personaje principal, es el que te lo está narrando todo, así que tienes que conectar con él. Es un personaje que, claro, lo ves un poco tanto desde su perspectiva más madura, en el de un poco esto ya me viene de vuelta, es decir, yo ya he pasado todo esto y soy consciente de cómo es la vida, y un poco a lo mejor más derrotista, más... ¿cómo decirlo esto? No tan derrotista, pero a lo mejor más... que lo acepta más, no lucha tanto con las injusticias, saben cómo vienen las cosas y no es tan inocente. Y tanto también la parte que tiene de inocencia, de cuando es joven y empieza a descubrir el mundo. Es un personaje con una forma de narrar bastante clara, bastante típica. Es, por decirlo de alguna manera, es el típico, a lo mejor, personaje principal que se sale un poco de los cánones típicos, pero sin dejar de tener esos elementos, a lo mejor, de narrador de fantasía épica. Tienes que conectar con él, tienes que conectar un poco con su humor, con sus comentarios un tanto... son como un poco chistes estos, los chistes de padre que dicen los ingleses, ¿vale? Estos dad jokes, pero gores, ¿vale? Entonces es una mezcla bastante extraña que a mí me ha llegado mucho. Hay personajes femeninos bastante importantes, no puedo deciros mucho de ellos sin llevarme a lo mejor parte de ciertas tramas que sí que nos puedo contar. Pero está muy bien, sí que es verdad que, claro, él es el principal, es el que va a estar presente en todas las historias, y es sin duda el más desarrollado de todos los que vemos, porque vienen y van un poco en su vida el resto de personajes. Por otra parte, está el escribano, que es bastante divertido leer porque obviamente empieza a contar cosas este señor Gabriel de León, y en todo momento le está recordando, cuéntalo como si fuéramos tontos, como si se lo estuvieras diciendo a un niño de 5 años, porque esto tiene que quedar para la posteridad, y obviamente las personas de dentro de 2000 o 3000 años no sabrán qué son los sangre frías, qué es la Orden de Plata, qué es San Michón, etcétera, etcétera. Y me ha parecido una manera bastante graciosa un poco hacer el guiño al lector de, bueno, te lo voy a explicar todo como si fueras tontito, porque en realidad tú no sabes nada. Y está muy bien, está bien. Ya os digo, la edición también viene con dibujos, que la verdad es que están muy bien hechos. No es tanto a lo mejor mi estilo de dibujo, pero sí que lo vas leyendo y tiene coherencia lo que estás leyendo con el dibujo que te va apareciendo, así que ayuda mucho visualmente y a imaginar cómo es todo. Y en general eso creo que es casi todo lo que quiero deciros. Creo que esto nos ha hecho muy largo a nivel sin spoilers. En resumen, me ha gustado mucho. Hay 3 o 4 maneras en las que se evoluciona la trama, algunos detallitos que no quiero entrar mucho en ellos, pero que han estado bien. Me hubiera gustado a lo mejor que se llevara de otra manera, pero en general se lee súper bien, se lee súper rápido, es muy ameno. Si conectas con el personaje lo vas a devorar. Además está estructurado en 5 libros, un poco para que te vayas pausando alrededor de todo el tocho. Y toda la parte que es religión y mitología creo que está muy bien desenvuelta en este world building. Sí que es verdad que la religión la tocan bastante y está bastante más desarrollada, aunque nunca te meten una charla de 30 páginas de cómo funciona todo y los mitos. Te hablan un poco de ellos por encima cuando los creen necesario. Y esto hasta aquí es todo sin spoilers. Algunas cosas que quiero comentaros con spoiler a partir de ahora, así que por favor, hasta aquí nos quedamos nosotros los que solo queremos no saber nada, y ahora sigo con spoilers.
La verdad, en este libro, alguna cosa sí que quiero comentar, es que ha habido 3 o 4 giros de trama que me han gustado. La parte de que Dior sea una chica se veía un poco venir, pero bueno, ha estado bien. El hecho de que ella sea el cáliz me sorprendió, la verdad, me sorprendió. Y sí que es verdad que a lo mejor la trama de la mujer de Gabriel se veía venir. Es decir, te lo van dejando intuir durante todo el libro y sabes que ahí algo no cuadra. Pero como ya os digo, me ha gustado mucho el ver cómo tanto te explican, por ejemplo, cómo empieza toda la guerra contra el Rey Eterno matando a una de sus hijas y cómo ves que empieza el libro, espera, vosotros vais al revés, empieza el libro y tú ya sabes que ha derrotado al Rey Eterno, luego ves la historia cuando ya ha derrotado a una de las hermanas del Rey Eterno y luego vuelves a ver cómo derrota a la hermana del Rey Eterno y ahí un poco parte de la historia. Me ha gustado mucho esa manera de jugar con el lector, sabiendo ya cómo van a acabar las cosas, aún así te las voy a desarrollar y se van a hacer interesantes y van a ser curiosas. Me ha gustado mucho. Sí que hay una cosa que me ha, digamos, entre comillas, molestado un poco y es que de las 3 tramas que se abren, que una es esta primera historia en la que el historiador le va contando la vida al historiador, que obviamente esta no se va a cerrar porque imagino que será el hilo conductor de las 3 novelas. Sí que es verdad que la de la mujer se cierra, pero a mí lo que sí que me ha molestado es que es muy claro el cliffhanger que intenta dejar con toda la trama del cáliz, toda la trama de Dior, de cómo ellos terminan y acaban un poco solos. Y creo que ese cliffhanger se ve un poco forzado porque acaba la historia ahí, sin más. Es bastante... ¡Pum! Lo acabo aquí y... Es un intento de cliffhanger sin llegar a ser un cliffhanger y me ha molestado mucho porque lo he notado muy forzado, la verdad. Es lo único así del final que me haya... Es lo que me dejó este puntillo de decir, vale, sí son 5 estrellas, pero me cuesta un poco dártelas. Te daría como un 4,95 puestos a elegir. Pero aparte de eso, la verdad es que me lo he leído en nada. Fueron 5 días de lectura, es un libro de casi 1000 páginas. Y fueron 5 días de lectura que me lo leí súper rápido. Y me ha gustado mucho, sinceramente. Tanto que obviamente voy a intentar leer tanto Nunca Noche como la trilogía de Tormenta que tengo aquí en casa ya. Entonces, me ha dado esperanzas, la verdad, con este autor. Un autor que no tenía yo en el punto de mira hasta que sacó este libro, hasta que oí buenas opiniones del libro, porque yo había oído que era fantasía adulta antes incluso de oír opiniones. Y me hizo más animarme, y la verdad es que este libro ha hecho animarme con el resto de sus libros, así que probaré. Creo que el resto de trilogías que tiene también se consideran grimdark, pero no estoy segura. Me da un poco de cosilla porque creo que son más juveniles. La verdad es que a nivel narrativo no creo que cambie mucho porque sí que es verdad que la historia es adulta, pero el estilo de narración a lo mejor a mí se me queda ahí un poco en un crossover entre adulto juvenil, a mi forma de ver, a mi gusto. Esto es muy subjetivo a veces, ya lo sabéis. Pero bueno, me ha gustado mucho. Vosotros si estáis aquí imagino que es porque os lo habéis leído. Decidme en los comentarios si hay algo que me he dejado en el tintero a comentar que a vosotros os gustaría que os comentara. Os lo comento en los comentarios. Ahora sí, es que ahora mismo de primeras no se me ocurre nada. Entonces, oslo en los comentarios, decidme si lo habéis leído, si no lo habéis leído. Si no lo habéis leído y habéis escuchado los spoilers, ¿qué hacéis? ¿Por qué? ¿Por qué se hacéis esto? La verdad, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, en fin, que nada, que hasta aquí el vídeo. Muchas gracias por quedar hasta el final. Nos vemos en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo.